Padre nuestro que estás en Washington, vilipendiado sea tu nombre. No nos lo tientes, aquí está tu son Chabela. Protesta debe de seguir existiendo. En los últimos años, la huelga de Dolores ha sufrido un evidente deterioro. ¿Cuándo cree que la huelga perdió su objetivo histórico? Bien, yo no creo que haya perdido su objetivo histórico. Lo que pasa es que aumentó el número de alumnos. Cuando se fundó la huelga, no eran más que unos 200 estudiantes. Después, en tiempo de mi padre, eran unos 300. En mi tiempo eran unos 2,000, 2,500. Y así fue aumentando, y conforme fue aumentando el número de estudiantes, fue aumentando el desinterés por la huelga. En realidad, la mala interpretación de la huelga, porque al principio se utilizó para satirizar al gobierno, para satirizar sobre todo a los profesores, a los decanos y al rector. Y después empezó a utilizarse para satirizar al gobierno, satirizar a los, ridiculizar a los militares, a los curas, a los diputados, a toda esa gente maléfica que hacía daño al gobierno. Pero después empezaron a perder interés los estudiantes en la huelga y lo volvieron chunga, lo volvieron mala sátira, mala ironía, malo todo. ¿Cree que se le acabó la sátira y el ingenio a los estudiantes? Yo creo que ingenio siempre han tenido. Lo que pasa es que no lo supieron usar. No supieron usar el ingenio en contra de los militares, en contra de los curas, en contra de los diputados, en contra de los ministros. No supieron usar ese ingenio. No supieron canalizar la sátira y canalizar la broma. ¿Usted cree que, como lo señalan los críticos de la huelga de Dolores, grupos externos relacionados con la delincuencia se han apoderado de esta actividad? Definitivamente. Bueno, los huelgueros, entre comillas, han usado la huelga mal usada, porque la usaron en sus propios intereses. Porque antes se usaba la huelga, el dinero que entraba de la huelga se usaba para las carrozas, se usaba para los desfiles, para los uniformes de los desfiles, se usaba para la velada, que en ese tiempo existía la velada estudiantil, pero después empezaron a relajarse y a usar el dinero para otros fines. ¿Cuáles diría que han sido los personajes e instituciones más criticados en la huelga de Dolores desde que tiene memoria? En principio, se censuró al rector universitario y a los decanos y a los malos maestros que siempre han existido. Y después se empezó a derivar esa sátira y esa burla en el gobierno, en el presidente de la República, en los ministros, en los militares, en los curas y también en gente de la iniciativa privada. ¿Cuál fue la mejor época antes de los acuerdos de paz para que los estudiantes pudieran criticar libremente? Para mí, yo entré a la Escuela de Medicina de la Universidad de San Carlos en 1948 y salí en 1956. Ese periodo
para mí fue excelente. El gobierno permitía la sátira, daba dinero y contribuían enormemente en que la huelga tuviera buenos efectos, independiente de que criticaran al gobierno. Este será el segundo año consecutivo en que no habrá huelga de dolores debido a la pandemia, pero ¿en qué otros momentos históricos ha sido suspendida esta actividad y por qué motivos? Bueno, fue suspendida en 1931, cuando accedió al poder el general Jorge Ubico. Ubico, los genízaros y soldadesca del general Ubico, mandó destruir las carrozas, mandó destruir los dientes y precisamente para esa oportunidad habían sido invitados los estudiantes salvadoreños a los que ya había llegado la fama de la huelga de dolores. Los estudiantes universitarios fueron a recibirlos a la estación La Ermita. Ahí un destacamento de soldados paró el convoy, mandó a la cárcel a los huelgueros y mandó a su país a los huelgueros universitarios. Ese año, 1931, se suprimió la huelga de dolores. Esa huelga fue renacida o fue vuelta a nacer en 1944, cuando la Revolución de Octubre fue una huelga magistral, desfiló con la Chabela adelante, hubo velada estudiantil, fue una huelga genial. En tiempo del general Ríos Montt se llevó a cabo en la ciudad universitaria y después se ha suprimido tiempo de Peralta Zurdia y otros militares en que la huelga se imprimió en El Salvador. De ahí, estos años de pandemia, no ha habido huelga porque por razones obvias, ¿verdad? ¿Cuál fue la contribución que más le satisfizo en sus años huelgueros? El Te Deum, que fue una parodia del Te Deum con el que la Iglesia Católica halagó al gobierno liberacionista, en donde hicimos una parodia del Padre Nuestro, que nos costó la excomunión perpetua. Padre Nuestro que estás en Washington, así comenzaba. Vilipendiado sea tu nombre, Carlos Castillo Armas. Todo eso está en el libro que escribí sobre la huelga. Su padre, Joaquín Barnoya, también contribuyó con la creación de la Chabela. ¿Sabe usted por qué escogieron un esqueleto y precisamente por qué uno femenino? Eso no se sabe. Que hayan escogido un esqueleto femenino estuvo bueno, porque ahí feminizaron la huelga. Porque pusieron en el letrero, no nos lo tientes, aquí está tu son Chabela. Y eso es ser un esqueleto femenino. ¿Por qué don Hernán Martínez Sobral, que fue el creador, genial creador de la Chabela, escogió un esqueleto femenino? No lo sabemos. No se sabe si fue basado en el son de la Chabela, que se baila en las Verapaces, o bien don Hernán escogió un esqueleto femenino basándose en que con la mano derecha en alto
enarbola una botella y con la mano izquierda sobre el pubis se toca el pubis, el hueso pubis, que en ese caso es femenino. Por ahí pueden parir todos los estudiantes universitarios. ¿Diría entonces que aquí comenzó la participación de la mujer en la huelga o cuándo fue esto? La mujer empezó a participar en la huelga en 1948, diría yo. Después ya se generalizó y empezó la participación activa de la mujer en la huelga de Dolores. Participaban en la velada, en números de velada, o participaban coreográficamente en los bailes y cantos y comparsas de la huelga. ¿Qué buenas tradiciones de la huelga se han perdido con los años? Se ha perdido la tradición de la broma fina, la sátira, el bullicio, y se ha pasado a la chunga y a la farsa estudiantil. ¿Cuál fue el contraste más grande entre la huelga de su época con la que vivieron sus hijos? En mi tiempo eran pocos los estudiantes y eran pocos los estudiantes que participaban en la huelga. En cambio, después no solo eran pocos los estudiantes universitarios, sino eran muchos en sentido de que participaban muchos en la huelga. Participaban muchos estudiantes sin ningún motivo, sin ningún objetivo. Y a todo esto, ¿cómo logró seguir conectado con la tradición huelguera aún después de graduarse de la universidad? No sé qué pasó, pero estudiantes universitarios, por ejemplo, Cuca, Mario López Larrabe, que dibujaba muy bien, fue llamado para hacer los dibujos en la huelga, el Hugo Guzmán de Derecho y este servidor de usted. Empezamos a participar en la huelga de Dolores. La Chalana expone a militares, sacerdotes, narcotraficantes y a los gobernantes. Casi 100 años después de su creación, ¿cree que sigue siendo un himno que aplica a la Guatemala actual? Yo creo que es un himno que muestra los males inveterados del guatemalteco. Desgraciadamente, la Chalana sigue siendo actual. La huelga de Dolores tuvo dos grandes resurgimientos, uno en 1920 y otro en 1945. ¿Cree usted que es necesario un tercer renacimiento de esta? Yo diría que sí. No desentizarla, sino hacerla la huelga, lo que era antes, satirizando los malos actos, ridiculizando a los diputados que ya están demasiado ridiculizados y tratando de, a pesar de que ya se hace, de sacar a luz los malos actos del gobierno. Ahora bien, ¿cuáles prácticas de la huelga pasada deberían ser revividas? Yo creo que las buenas, los boletines, que eran unos boletines cortos y muy contundentes, también los boletos de la huelga que se cobraban para beneficio de carrozas y carteles, etc. ¿Por qué cree que el sordo Barnoya trasciende en la historia de la San Carlos y de Guatemala? Tal vez por mi padre, que funcionó como huelguero toda su vida hasta su muerte, o tal vez porque he tratado de ser coherente con mis actos y funcional
con todo lo que hago. ¿En cuántas ediciones del No Nos Tientes participó? Mejor no recuerdo porque me va a salir mal. Ahora, cuéntenos sobre las veladas huelgueras. ¿Hubo alguna ocasión en la que casi se llegan a los golpes con los estudiantes de la Politécnica? 1947 hubo un lío con los estudiantes universitarios y en 1948 o 49 también hubo lío con los estudiantes. Se mosqueaban por cosas, por silbidos, se mosqueaban por alusiones personales, se mosqueaban por cualquier cosa. Los cadetes eran muy sensibles. El Mono Escobar fue el primer rey feo en 1928. ¿Cuál cree usted que ha sido el más chispudo de la historia? Creo que Lencho Patas Planas, David Pinto, fue muy chispudo. Ha sido el huelguero de todos los tiempos. Chistes, chistes y más chistes, que es lo que la gente espera. La gente espera algo que le satisfaga. Por último, he de preguntarle, ¿debe la huelga de Dolores continuar tal como se le conoce o debería desaparecer y darle paso a nuevas tradiciones? Yo creo que debe seguir igual porque es lo que la gente espera. La gente espera, los viejos, los muchachitos, las señoras, porque antes participaban solo los hombres. Esperan algo, esperan alegría, esperan algo que las satisfaga. Sobre los serios normales, que la patria ronda flores, ya que no son liberales, ni menos conservadores, malos bichos sin conciencia, que la presague su